Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Leyendo Efesios capítulo 4, versículo 13, que viene hablando de la unidad y habla de una unidad perfecta. Y justamente el versículo 13 dice que debemos crecer hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y también del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando leí esta última parte que dice hasta dónde tiene que llegar a ser nuestro crecimiento, y es a la medida de Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me acordaba cuando era chica, iba a unos juegos, un parque de juegos, y recuerdo que había que hacer filas para poder subir, y muchos de ellos tenían en la entrada de los juegos unas reglas de medir, y uno sabía que podía subir a ese juego si pasaba la línea. Había un tope que decía de ahí para arriba estás habilitado para subir, porque tenía una dificultad alta o era peligroso. Entonces debíamos medir más de esa rayita. Si estábamos de ahí para abajo, no nos correspondía, había que ir a los juegos de niños, y nadie quería ir a esos juegos porque era la calecita o eran juegos realmente muy aburridos. Pero los otros juegos eran peligrosos si no se cumplía esa medida de la estatura. Y recordando esto y pensando que en muchas ocasiones nos vimos por debajo de la línea, de esa medida del varón perfecto que es Jesús, del modelo perfecto. Y cuando la Biblia nos habla que Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro modelo por excelencia, nuestro ejemplo por excelencia, y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado hizo que no solamente nos alejemos de Dios, sino que distorsionó la imagen de Dios en nuestras vidas. Y lo que hace Jesús es volver a hacernos ver como Dios es. Y es a través de Él, y es a través de ese modelo perfecto. Pero nos ha pasado de mirar esa línea y decir, no llego a cumplir con los requisitos, no llego en mi compromiso, no llego en mi testimonio. Pero cuando Dios nos invita a copiar ese modelo perfecto, nos asegura que podemos lograrlo. El tema es si nosotros queremos cruzar esa línea o no, porque a medida que crecemos, que es algo inevitable si lo hablamos naturalmente, no hay manera que una persona, un ser humano, siendo normal, no crezca. O sea, vamos a crecer. Y va a llegar un momento que vamos a pasar esa línea en el caso de un parque de juegos, de diversiones. Y es mayor también la responsabilidad, porque somos conscientes del lugar donde estamos. Si seguimos con este ejemplo de los juegos, soy consciente y tomo la decisión de ir a ese juego, por más que sea peligroso. Y lo mismo pasa en nuestro diario vivir. Al crecer, entendemos y comprendemos el bien, el mal. Somos conscientes que vivimos no en un mundo ideal, vivimos en un mundo real, que no es el de las películas, que no es el de los dibujitos animados, que no es el de los cuentos de fantasía. Es una vida completamente real. Y esta es la vida misma, donde nos encontramos con situaciones a enfrentar todos los días de nuestra vida. No importa la edad que tengamos. Hoy seguro va a haber algo que tengamos que decidir, va a haber algo que pueda llegar a pasar, que va a marcar un antes, un después, porque todos los días
nos encontramos con diferentes situaciones, algunas más fáciles que otras, por supuesto, o hay tiempos que son más difíciles que otros, pero lo cierto es que, sin duda, crecemos y seguiremos creciendo. El tema es que no nos asuste llegar a esa medida. Tiene que ser nuestra motivación. Llegar a ser como Jesús, llegar a tener su corazón, tener la mente de Cristo realmente y poder vivir conforme a la palabra de Dios. No es imposible y Dios sabe que podemos seguir creciendo, seguir mejorando y día a día tenemos que esforzarnos para cruzar esa línea y disfrutar lo que está del otro lado. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.